Muy buenas tardes, compañeros. El tema que les voy a hablar es el 3.1, el proceso de conflictos. Mi nombre es David Arturo Copián Fragoso y la materia es de productividad humana. Para empezar, el conflicto es un conjunto de dos o más hipotéticas situaciones que son excluyentes. Esto quiere decir que no pueden darse en forma simultánea, o es una situación en la que dos o más personas no están de acuerdo con el modo de actuar de un individuo o grupo. Esto quiere decir que entre dos o más personas, cuando alguien tiene una idea diferente a la otra, se suscita lo que es un conflicto. Aquí les traigo un ejemplo. Si en una pareja una de las partes desea ir a un lugar de vacaciones y la otra a un lugar diferente, ya se está dando lo que es un desacuerdo. Entonces, si acceden a charlar y resolver el problema de común acuerdo, entonces el conflicto no se produce. Lo contrario, si ninguno da el brazo a torcerse. Pero para que se lleve a cabo lo que es un conflicto de 5 etapas, que es la primera, posible oposición o incompatibilidad, el conocimiento y la personalización, las intenciones, la conducta y los resultados. El primer paso es la posible oposición o incompatibilidad. Aquí la comunicación es la primera fuente que representa las fuerzas contrarias que surgen de los problemas semánticos, los malos entendidos y el ruido de los canales de comunicación. Aquí la comunicación es primordial para que no surja lo que es el conflicto. También están lo que son las variables personales. Los factores personales incluyen los sistemas de valores individuales de cada persona, así como las características de la personalidad. La evidencia indica que ciertos tipos de personalidad conducen a un posible conflicto y esta podría ser la variable menos estudiada al considerar los conflictos sociales. Nos hemos dado cuenta que muchas personas tienen conductas que son muy conflictivas. Un ejemplo, un salón de clase, siempre va a haber las personas que siempre van a llevar la contraria a los demás. Entonces ya aquí lo que son estas variables personales ya empiezan a influir en lo que es el conflicto. En el segundo paso, que es el conocimiento y la personalización. La etapa 2 es importante porque es el punto donde se suelen decidir las cuestiones del conflicto. Hay dos tipos, lo que es el conflicto percibido y el conflicto sentido. En el primero es cuando una o varias partes reconocen que existen condiciones que propician la ocasión para que surja un conflicto. Aquí un ejemplo de que en un grupo de amigos de 5 personas, 4 siempre tengan los mismos pensamientos, las mismas ideas, pero la quinta persona siempre lleva la contraria. Entonces, si van a decidir sobre alguna cosa, ya saben más o menos que va a surgir el problema por esta quinta persona, porque va a estar en total desacuerdo. Y lo que es el conflicto sentido es el involucramiento emocional en un conflicto que crea ansiedad, frustración o tensión. Aquí ya ha involucrado más lo que son las emociones. Las intenciones. Este es el tercer paso. La conducta no siempre refleja con exactitud las intenciones de una persona. Existen 5 intenciones para manejar los conflictos. El primero está el competidor, cuando una persona pretende satisfacer sus intereses independientemente del impacto que produzca en otras partes del conflicto. La persona será competidora. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Que una persona para lograr sus objetivos no le importa que la otra también tenga un problema o surja un conflicto. Solamente quiere satisfacer sus necesidades. Y está lo que es el evasivo, el deseo de retirarse de un conflicto o acabarlo. Es como comúnmente se dice que cuando una persona da su brazo a torcer, con tal de que no surja un problema, prefiere retirarse. Y está también lo que es el acomodación, la disposición de una de las partes para colocar los intereses de la otra por encima de los propios. O sea que renuncia a lo que quiere hacer para que no surja el problema y la otra persona esté bien. Está el conciliador, situación donde las dos partes del conflicto están dispuestas a ceder algo. Y colaborador, situación donde las partes del conflicto desean satisfacer plenamente los intereses de todas las partes. Esto es muy importante ya que aquí en este punto los dos o las más personas saldrían ganando y ninguna tendría que perder nada. En el cuarto paso, que es la conducta,
Es cuando la mayor parte de las personas piensan en situaciones conflictivas, se suele referir a la etapa 4 porque es ahí cuando el conflicto se toma visible. Esta etapa incluye afirmaciones, actos y reacciones de las partes en conflicto. Estas conductas de conflicto suelen ser intentos francos por poner en práctica las intenciones de las partes. Y aquí está involucrado lo que es el manejo de conflictos, cuando se usan técnicas de resolución y estímulo para alcanzar el grado deseado del conflicto. También están lo que son los resultados funcionales. El conflicto es constructivo cuando mejora la calidad de las decisiones, estimulando la creatividad y la innovación. Fomenta el interés y la creatividad de los miembros del grupo. Es un medio para ventilar problemas y liberar tensiones. O sea que al final de cuentas, cuando se suscita la problemática, tiene una solución y mejora la situación que estaba. Y están los resultados disfuncionales. Es la oposición descontrolada, alienta el descontento, el cual hace que disuelvan los vínculos comunes y con el tiempo conduzcan a la destrucción del grupo o consecuencias. Aquí es cuando la problemática o el conflicto no llegan a nada bueno, al contrario rompen las amistades o rompen con todo lo que se tenía hecho, ya sea un retraso en la comunicación, disminución en la cohesión del grupo, subordinación en las metas del grupo o la prioridad en las luchas internas de los miembros. Ya para finalizar, en la conclusión, ese conflicto que puede hacer que el funcionamiento del grupo se detenga y es una amenaza para la supervivencia del mismo. Lo más viable es que en una organización o en cualquier asunto no se susciten los que son los conflictos, y si se llegara a surgir, que tengan una solución muy viable y sirva para mejorar el ambiente en el que se está haciendo o se está elaborando. Pero lo mejor o lo más idóneo es que no haya conflictos. Conflicto es un acto natural e inherente al ser humano en el cual se interponen intereses entre dos o más partes. Los conflictos, dependiendo de sus protagonistas, presentan diferentes impactos. Por ejemplo, si este es entre dos personas, su impacto sería relativamente menor. Si es entre sociedades o países, sus consecuencias serían de mayor magnitud. Cabe resaltar que el conflicto es un acto no necesariamente violento o de confrontación, ya que puede ser visto como un proceso de negociación, el cual a su vez puede ser fuente de inspiración para una evolución o una transformación positiva de la sociedad. Yo necesitando dinero y la casa de mis padres sin ningún provecho, necesito hablar con Margarita. Yo necesitando dinero y la casa de mis padres sin ningún provecho, necesito hablar con Margarita.
Yo necesitando dinero y la casa de mis padres sin ningún provecho, necesito hablar con Margarita. Yo necesitando dinero y la casa de mis padres sin ningún provecho, necesito hablar con Margarita. Yo necesitando dinero y la casa de mis padres sin ningún provecho, necesito hablar con Margarita.